Bienvenidos a Terraplanistas Spain y a esta segunda entrega de El origen de la vida. Incluso en el asfalto florece la vida. La moderna biología sostiene todos sus pilares sobre la base de la biogénesis, teoría que afirma que la vida sí y sólo sí puede proceder de la vida. Esta ley, que es totalmente aceptada hoy en día, tendría su punto inicial con Louis Pasteur, 1822-1895, y es considerada como el dogma central de la biología. Una especie de principio cero del que parte todo. Anteriormente se creía que la vida podía generarse tanto de formas vivas como de formas inertes. Los biólogos modernos sostienen que, al eliminarse la segunda opción, el enigma de la vida empezó a ser comprensible para la ciencia, y con ello para el hombre moderno. Cuando las consecuencias que esta espiral de errores de interpretación ha tenido para la comprensión de la vida son inconmensurables, como veremos en este programa y en los siguientes. El origen de la vida, lo que ocurrió verdaderamente en nuestro plano, será siempre un misterio, y es profundamente ingenuo el pretender tratar de explicar tamaño enigma usando exclusivamente el limitado método científico moderno. Por muchos y diferentes motivos, todos ellos interrelacionados entre sí. Destacaríamos la corriente conocida como biocentrismo, del médico Robert Lanza, 1956, que se atreve a colocar la vida y la conciencia en el centro del mapa, y su manifestación material como consecuencia y no como causa de ella, con argumentos y pruebas plenamente integradas en el discurso de la biología moderna. Lanza afirma que la materia es una consecuencia de la misma y no al revés, lo cual a estas alturas sobra decir que es exactamente lo mismo que ha afirmado la auténtica ciencia desde siempre, y en palabras más esotéricas reservadas para una minoría de iniciados. El bioquímico soviético Alexander Oparin, 1894-1980, criado en el estalinismo puro, Oparin era un materialista convencido y un gran seguidor de las tesis evolucionistas de Charles Darwin. El soviético había sido el primero en desarrollar una hipótesis acerca del origen de la vida a partir de un supuesto caldo primitivo, que consistía en un desarrollo constante de la evolución química de las moléculas de carbono, en forma de un lento pero paulatino aumento de la complejidad, a imagen de la evolución gradual entre especies establecidas por Darwin décadas antes. Por aquel entonces, el estudio de los fósiles ya había revelado supuestamente que los más antiguos de todos ellos eran siempre especies marinas y por consiguiente tenía que ser necesariamente en los primitivos mares donde se habrían dado las condiciones para que la vida apareciera a partir de estas moléculas inertes de carbono. El experimento de Miller y Urey estaba profundamente inspirado en el trabajo previo realizado por Alexander Oparin. Gráfico del experimento de Miller y Urey realizado en 1953 que pretendía demostrar las condiciones iniciales en las que se dio lugar a la biogénesis primaria. Sin embargo, es importante notar que en los años 50, cuando se realizó el experimento de Miller, el hombre ya había bajado hasta las profundidades marinas, encontrándose, ante su sorpresa, que las dorsales oceánicas a presiones y temperaturas brutales
primitivas bacterias sobrevivían perfectamente en los activos géiseres en unas condiciones de presión y temperatura absolutamente extremas. Efectivamente, ciertas formas de vida podían sobrevivir hasta respirando azufre. Uno de los iconos del cientificismo y escepticismo, como es Carl Sagan, estuvo casado con la famosa bióloga Lynn Margulis, 1938-2011, científica que dio con una primera explicación sobre el origen de las células eucariotas como consecuencia de sucesivas incorporaciones simbiogenéticas de diferentes células procariotas. Conviene aclarar que la hipótesis original fue del biólogo ruso Konstantin Merezhkovsky, 1855-1921, aunque Margulis fue quien la retomó. El porqué de esta obcecación en que necesariamente la tendencia natural del azar es a formar estructuras cada vez más complejas es algo que los materialistas y neodarwinistas jamás explican. Y ya hemos podido ver que entra en conflicto y en total contradicción con el otro pilar de la física moderna, la segunda ley de la termodinámica. Todas estas hipótesis plenamente aceptadas hoy en día, ya de por sí bastante inauditas, ya que la complejidad mórfica de ciertos aminoácidos, y hablamos en términos puramente bioquímicos, es suficientemente elevada como para preguntarse seriamente el cómo y el por qué este hecho es posible, sobre todo cuando se sabe a través de la rama de la química conocida como isomería que cualquier variación o campo en la disposición de un solo átomo en forma de estrogira o levogira, especialmente de los compuestos orgánicos basados en el carbono, pueden cambiar completamente las propiedades físicas y químicas del mismo. Sea como sea, la ciencia moderna admite abiertamente este hecho. No se moja con la idea de un creador, Dios o conciencia, pero admite que las condiciones y propiedades físicas y químicas son exactamente las justas y las tremendamente particulares y concretas que se necesitaron para que el universo pueda existir y manifestarse tal como lo hace, desplegando el milagro de la vida. En palabras entendedoras, que se admiten que, de ser casualidad, es de muchísima casualidad. De hecho, Stephen Hawking, en su libro póstumo El Gran Diseño del 2010, no tenía más remedio que claudicar ante este innegable hecho, aunque fuera para plantear como solución a tal problema que el universo está tan bien diseñado que precisamente por este hecho no necesita o precisa de un diseñador. Una conclusión que, en su supina absurdidad, resume perfectamente la espiral de sinsentidos y disparates que supone la explicación académica de la biogénesis primaria, es decir, el colocón final a estos 150 años de interpretaciones sobre el origen de la vida en términos estrictamente materialistas. Los millones de años, es decir, los largos periodos de tiempo, parecen ser, por tanto, el único aliado con la idea de que el azar había podido o tenido que jugar un rol clave en el paso de la no vida a la vida, pero siempre sin quedar claro dónde quedaba la frontera entre el podía y el tenía. ¿Hasta qué punto es lógico pensar que una mutación o fenómeno por azar podía o tenía que crear unas condiciones favorables que permitieran a la vida aparecer? La respuesta es que es una pregunta engañosa por un lado y carente de base por otra. Tendría lógica para los materialistas y su cerril amplitud de miras, pero no tiene ninguna para la ciencia etérica o no material, y muchísimo menos para la auténtica ciencia. Tiempo y azar parecen ser y seguirán siendo, para los materialistas, las respuestas al origen de la vida. Pero esto tiene otro nombre, un puro acto de fe. Además de todo esto, nada podía explicar por qué
¿O qué fue lo que permitió que no solamente las primitivas formas de vida se desarrollaran, sino que éstas, de manera espontánea, pudieran generar un mecanismo de réplica como el ADN? Lo que sí parecía, y esto es un dato bastante importante, es que los científicos afirmaban que a partir de cierto momento, que nunca, dicho sea de paso, terminan de dejar claro, la vida ya solo podía proceder de la vida, estableciéndose una separación entre el mundo orgánico y el inorgánico, de forma que si bien el orgánico puede nutrirse de este, el inorgánico no lo podrá hacer jamás de aquel. El punto y el lugar donde la conciencia mágicamente aparece pasó a ser un enigma, que a pesar de ser ampliamente estudiado, parecía descartar a partir de cierto momento todo argumento que apuntara a una generación espontánea. En palabras más entendedoras, siempre y en todo momento se estaba pasando de puntillas por la pregunta clave de qué vuelve a la materia consciente de sí misma. La historia previa de la generación espontánea de la vida y su relación con el movimiento browniano. La idea de que la vida podía proceder tanto de la vida como de la no vida o de ambas es tan antigua como el hombre. La abiogénesis, dicho un poco a grosso modo, era plenamente aceptada hasta el siglo XVIII. Se empezó a discutir en el XIX y según la biología ortodoxa se refutó plenamente en el siglo XX, hasta el punto de que hoy en día plantearse ni siquiera esta pregunta es, como digo, objeto de ridículo. El primero en hablar de ella, o al menos que se tenga constancia de ello, fue el propio Aristóteles, aunque luego fue ampliamente sustentada y admitida por todos los grandes pensadores en el siglo XVII y XVIII, como Descartes, Bacon y el propio Newton. Hagamos, por tanto, un poco de historia. Jean-Baptiste van Helmont, 1580-1644, escribía en su obra Hortus Medicinae: las criaturas como los piojos, las garrapatas, las pulgas y los gusanos son nuestros miserables huéspedes y vecinos, pero nacen de nuestras entrañas y excrementos. Porque si colocamos ropa interior llena de sudor con trigo en un recipiente de boca ancha, al cabo de 21 días el olor cambia, y el fermento surgiendo de la ropa interior y penetrando a través de las cáscaras de trigo, cambia el trigo en ratones. Pero lo que es más notable aún es que se forman ratones de ambos sexos y que estos se pueden cruzar con ratones que hayan nacido de manera normal. Pero lo que es verdaderamente increíble es que los ratones que han surgido del trigo y la ropa íntima sudada no son pequeñitos ni deformes ni defectuosos, sino que son adultos perfectos. Esta generación espontánea de la que hablaban los antiguos, reflejada en las palabras de van Helmont, no es, y esto debe de quedar muy claro, el proceso que Reich descubrió, definido muy bien por James DeMeo como un proceso continuo en aquí y el ahora. Es decir, un proceso que explica la formación de bacterias a partir de las diminutas partículas brownianas, contrariamente a la teoría microbiana imperante, pero obviamente no de formas de vida mucho más complejas como larvas, gusanos, etc. Tratar de explicar lo que pretenden decir los antiguos por esta generación espontánea a la que van Helmont nos implicaría entrar en la alquimia y desviarnos de lo que tratamos de exponer aquí. Lo que Reich descubrió es perfectamente replicable y comprobable experimentalmente utilizando los mecanismos de la ciencia moderna si los biólogos materialistas que las ningunean o ridiculizan quisieran. Y esto lo iremos viendo. En 1827, el botánico escocés Robert Brown, 1773-1857, autor de un amplio estudio de la flora australiana, examinando granos de polen y esporas de musgos suspendidos en agua al microscopio, observó unas diminutas partículas con vacuolas en los granos de polen.
las cuales ejecutaban un continuo movimiento aparentemente aleatorio. De hecho, y para que nos empiece a quedar claros los conceptos, estas partículas llamadas brownianas, como veremos, son las formas más pequeñas que, con mucha diferencia, se pueden observar con el microscopio. Y son totalmente omnipresentes, en el sentido de que se mire lo que se mire, da igual ahora si observamos unas bacterias o unas limaduras de hierro, estas enigmáticas partículas aparecen siempre. En un principio, por el hecho de ser partículas de origen orgánico, Robert Brown postuló que podían tener vida propia, pero luego al parecer, o la historia explicada siempre por los materialistas así ha querido hacérnoslo creer, se retractó de ello cuando observó el mismo movimiento de ese tipo de partículas en muestras de polvo, metal y vidrio, es decir, ahora de procedencia no orgánica, publicando un artículo titulado Observaciones adicionales sobre moléculas activas 1829, en la cual negaba que estas partículas, aunque tuvieran procedencia orgánica y no ya digamos inorgánica, fueran formas vivas. Sin embargo, sus comentarios sobre la forma y el tipo de movilidad, al que llamó motilidad en concepto que luego Reich tanto utilizaría, de las partículas ahora ya bautizadas como brownianas, y las referencias al movimiento vermicular, que luego aisló Reich en las amebas que se habían convertido en biones. Fueron ignoradas y han sido borradas de la historia de la biología al considerarlas como ampliamente superadas. Siendo las diminutas partículas del polvo, metal o vidrio, materiales inorgánicos, del mismo tamaño que las de polen u otro tipo de materiales orgánicos, y describiendo en ambos casos exactamente el mismo tipo de movimiento casual, Brown postuló con cierta lógica que se trataba de un movimiento azaroso universal de toda la materia a esa escala tan y tan diminuta, es decir, unas 100 veces más pequeñas que la bacteria más pequeña que se conoce. Y si daba, por tanto, igual que ésta estuviera o procediera de forma viva o muerta alguna, debían necesariamente y por el mismo motivo de carecer de conciencia alguna de sí mismas. A tal conclusión llegó Brown al tratar de esterilizar el medio de todas las múltiples formas y maneras inimaginables, usando una llama en autoclave seco, no encontrando nunca la forma de eliminar completamente dichas partículas que se empeñaban y empeñaban en volver a aparecer y reaparecer de nuevo. De esta forma, Brown esgrimió en múltiples ocasiones que tales partículas libres debían de estar presentes en la materia, hecho que luego Reich observó en su microscopio, y desprenderse como detritus de la misma por un mero efecto térmico, es decir, que sólo el azar y la temperatura pueden mover a su antojo algo que de por sí supuestamente carece de conciencia. Brown murió sin poder dar una teoría explicativa de ese movimiento y de su comportamiento. De hecho, dicho movimiento no era para nada nuevo cuando Brown lo descubrió y anunció en 1827, y mucho menos aún lo era su relación con el origen de la vida. El movimiento browniano es tan antiguo como el microscopio, y la pregunta sobre ¿qué demonios eran estas motas diminutas que no paraban de moverse alrededor de las células? Nació por consiguiente adosada con su descubrimiento. Anteriormente había sido descrito en múltiples ocasiones, es decir, por tantas como personas miraban por el microscopio, si éste poseía unos 1000 aumentos o incluso menos. Por ejemplo, en 1785 el botánico y químico inglés de origen holandés Jan Hinger Soames 1730-1799 ya lo había detectado y descrito
en partículas de carbón suspendidas en alcohol, y hoy en día se sabe que Brown estaba totalmente al corriente como mínimo de los trabajos de Ingensource. Pero hubo otros dos casos significativos. El primero fue Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, 1707-1788, un aristócrata francés que destacó como astrónomo, matemático y sobre todo naturalista, siendo considerado como uno de los más grandes en esta disciplina de la segunda mitad del siglo XVIII. Sus teorías fueron de gran influencia para los evolucionistas como Jean-Baptiste Lamarck, Henri Godefroy y el propio Darwin. En su compendio de 44 libros, de Buffon ya identifica estas partículas y las define textualmente como los últimos constituyentes de la vida. Coetáneo a Buffon fue el sacerdote y biólogo John Tupperville Needham, 1713-1781, quien realizó un experimento que consistía en calentar y seguidamente sellar a cal y canto caldo de carne en diversos recipientes. Debido a que se habían encontrado microorganismos en el caldo tras abrir los recipientes, Needham concluyó que esto demostraba que la vida puede surgir de la materia no viviente. En su libro Noticias de las observaciones microscópicas de 1750, Needham presenta un grabado precioso y muy detallado donde se puede ver el mismo proceso que Brown describiría años después. Esto es, la rotura de los sacos de polen y la aparición de materia granular suspendida en el agua. Es quizás este grabado el dibujo más antiguo que se conoce de lo que luego Bechamp llamó microenzimas y Reich biones, las partículas elementales y fundamentales de la vida. Sin embargo, años después, en 1769, Lázaro Spallanzani, 1729-1801, demostró que dichos caldos no generaban microorganismos mientras los recipientes se mantuvieran herméticamente cerrados y habiendo sido esterilizados, demostrando por tanto que no existe la generación espontánea de la vida. Los trabajos e incorrectas interpretaciones de Spallanzani fueron de fuerte inspiración para el gran destrozo perpetrado después por Louis Pasteur. Realizó una serie de experimentos en 1861 que supuestamente probaron que los microbios solo se originaban a partir de otros microorganismos. Utilizó dos frascos de cuello de cisne similares a un balón de destilación con boca larga y encorvada, que tienen la particularidad de tener los cuellos muy alargados y que se van haciendo cada vez más finos, terminando en apertura pequeña en forma de S. Esta forma era debida a que el aire pudiera entrar de forma que con ello los microorganismos se quedasen en la parte más baja del tubo. En cada uno de ellos introdujo cantidades iguales de caldo de carne y los hizo hervir para poder eliminar los posibles microorganismos presentes. Pero aquí hay un dato clave que la historia no nos cuenta, y es que en qué condiciones de presión y temperatura se realizó tal asepsia. Si se hubiera desarrollado en el autoclave y con el protocolo de Reich, los resultados de Pasteur habrían sido negativos. Pero prosigamos. Pasado un tiempo, Pasteur observó que ninguno de los caldos presentaba señales de la presencia de microorganismos y cortó el tubo de uno de los matraces. El matraz abierto tardó poco en descomponerse, mientras que el cerrado permaneció en su estado inicial. De esta forma, Pasteur demostró así que los microorganismos no provenían de la generación espontánea, sino que los microorganismos que crecían en el caldo de cultivo llegaban porque no había otra forma alguna de hacerlo a través de partículas en suspensión en el aire. Esta teoría de la contaminación por bacterias del aire, AIRGEM, que tiene su parte de verdad a medias, como veremos, fue usada ampliamente para ridiculizar las teorías reichianas
sobre su descubrimiento de los biones y constituye el núcleo central de la teoría microbiana de Pasteur, piedra central de la patogenia de los microbios en los que se basa la moderna biología y la medicina alopática. Por esto es tan importante conocer la historia y la ocultación que se ha hecho de este conocimiento proscrito y de cómo esta versión capada de la biología ha servido a los intereses del poder. La generación espontánea y la contaminación por bacterias del aire son dos explicaciones posibles para cada caso particular a estudiar, cada una con su marco respectivo de validez, siendo esta primera negada durante el siglo XIX y ridiculizada en el siglo XX. La discusión sobre si las partículas brownianas eran vivas o no siguió prolongándose durante las siguientes décadas del siglo XIX, con cada vez más partidarios de la hipótesis más conservadora, es decir, de que dichas partículas no poseían ni vida ni inteligencia propia alguna, y que, por consiguiente, eran movidas por la mera temperatura que, por otra parte, era lo primero que parecía a primer golpe de vista. Y hay que decir que en parte es así. Es decir, que Brown primero y luego Einstein tenían su dosis de razón. Las diminutas partículas brownianas eran movidas principalmente por la temperatura. Pero la observación detenida y concienzuda indicaba que este comportamiento cesaba en ciertos momentos clave en los que la vida afloraba. Había algo más que cambió la historia del conocimiento, y claramente para peor. Otro que contribuyó enormemente en inclinar la balanza hacia el destrozo materialista fue el físico John Tyndall, 1820-1893, que investigó ampliamente los coloides que luego Reich relacionaría con los biones. El coloide, también bautizado como suspensión o dispersión coloidal, es un sistema conformado por dos o más fases que, por un mecanismo puramente físico-químico, dan lugar a partículas generalmente sólidas muy finas, de diámetro comprendido entre 1 nanómetro y 100 micronanómetros, y por tanto en el rango de los biones, que es de unos 10 nanómetros. El nombre de coloide proviene de la raíz griega kolas, que significa que puede pegarse, y se refiere a una de las principales propiedades de los coloides, su tendencia espontánea para agregarse y formar coágulos. De hecho, la diferencia entre coloides y biones es precisamente la que verdaderamente hay entre la no vida y la vida. Todo lo que observó Brown al microscopio daba igual que fuera esterilizado y o procedente de materia inorgánica u orgánica, era lo mismo. Partículas brownianas o biones que, en contra de lo que opina la biología moderna, sí son el origen de la vida, tal y como demostraremos, y por tanto sí están vivas y sí participan de manera clave en el proceso inicial de la generación espontánea tan ridiculizado hoy en día. Por consiguiente, la única diferencia clave es que un coloide, este sí se mueve 100% estoicamente, mientras que un bión o partícula browniana no siempre lo hace. Muchas gracias por estar aquí en esta segunda entrega y nos vemos en la tercera entrega del origen de la vida. Hasta pronto.